Bueno, pues hoy vamos a hablar de industria 4.0. Este es un tema eh, bastante bueno y sobre todo que hay mucha información ahorita de lo que es la industria 4.0. Tengo la fortuna de trabajar en una empresa que contiene muchos de los elementos de industria 4.0. De hecho, me atrevo a decir que es de las empresas punta de lanza en la implementación de lo que es industria 4.0 en cuanto a los elementos del concepto y las herramientas que se están utilizando para llevar a cabo sus funciones. Mis fuentes de información fueron estos dos libros, están muy buenos. Eh, Uno es de Koshi Kumar y el otro es de Nancy W. Gleason. Eh, el segundo de los libros, Higher Education in Era of the Fourth Industrial Revolution, lo acompañé mucho de un libro que se llama El elemento de Sir Ken Robinson. Descubrí a esta autora en un programa que se llama TED Talks. Son microconferencias de 20 minutos muy buenos, por ejemplo, se los recomiendo. Y Web, Wiki y Google Suite Development, que es un área donde hay mucha información en el Google Suite Development, que es precisamente lo que les voy a platicar ahorita. Vamos a ver. eh, Industria 4.0 viene del sinónimo cuarta revolución industrial, que han sido las etapas o mega etapas de las que se han nombrado. Y se le llama de una manera hipotética cuarta megaetapa de la evolución técnica económica de la humanidad, aunque el concepto realmente no es tan profundo ni tan filosóficamente exacto en cuanto a los elementos de concepto que les voy a mencionar. Pero como se ve en la siguiente gráfica, pues este es el resultado de la cuarta mega etapa de la industria, que la primera fue la mecanización a través de máquinas de vapor. La segunda revolución fue el ensamblado en línea o la producción en línea. La tercera etapa pues fue la computarización de la industria o de las fábricas. Y la cuarta pues es los sistemas ciberfísicos, que es la conexión de todos estos elementos de la industria para hacer digamos, una inteligencia entre todos esos elementos. Vamos a ver qué compone a la industria 4.0. Viene el Big Data y análisis de datos, el Cloud Computing, ciberseguridad, Internet de las cosas, integración de procesos, robótica avanzada e inteligencia artificial, sistemas para la integración vertical y horizontal, la hiperconectividad, fabricación digital, los softwares de manufactura y la realidad virtual y realidad aumentada. Vamos a ir desglosando de uno por uno. Vamos a ver primero el Big Data y análisis de datos. Las bases de datos en Industria 4.0 son casi un pilar fundamental. Bueno, no casi, son pilares fundamentales. Las bases de datos deben de atender las necesidades de información y no estar enfocadas a la simple acumulación de datos. Esto es bien importante recalcarlo, porque a pesar de que las bases de datos son a veces cúmulos de información, en la industria 4.0 deben de atender necesidades de dar una respuesta a una pregunta. Si este no es el caso, o si tus bases de datos no responden una pregunta o no atienden a un por qué,
entonces estás creando un simple cúmulo de información que no está sirviendo para nada. Y Industria 4.0, el análisis de datos es crucial para la toma de decisiones. Y estas decisiones se basan en qué es lo que está pasando. Y como veíamos en la grafiquita, la interconexión entre las cosas es lo que nos da la información suficiente para tomar decisiones. Y estas decisiones son fundamentales para el desarrollo, avance o retroceso de una empresa en sí. El cloud computing, bueno, pues cloud computing es un elemento de este concepto, pero en sí también es un concepto más bien práctico. Es el uso de servidores remotos a través de internet para almacenar, manejar y procesar datos en vez de utilizar un servidor local o computadora personal. Hace apenas algunos años en México, incluso en mi experiencia personal, hace 4 años que me tocó la fortuna de que me dieran la oportunidad de dirigir una institución educativa. Se trabajaba en servidores locales y esto resulta ya un asunto de mucho riesgo, porque puedes tener información contable en un servidor y un servidor de un día para otro puede sufrir algún percance o puede sufrir cualquier tipo de avería y te deja sin información. Entonces el cloud computing viene a ayudar a que no dependas de una terminal o de un computador, sino que toda tu información ya puede estar en la nube y puede ser accesada incluso hasta desde un dispositivo móvil. Por eso es tan importante el cloud computing como elemento de este gran concepto que es Industria 4.0. Y con ello pues viene la ciberseguridad. No puedes tener información en la nube tan fácilmente si no estás seguro de que está protegida por medio del cybersecurity. Esto, la ciberseguridad, como en Wiki se dice, se enfoca a la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras. Por eso la ciberseguridad, si vas a tener una red local, necesitas tener un muy alto nivel de ciberseguridad, porque no es tanto para el hackeo externo, sino también para el asunto de fugas de información interna. El siguiente elemento es de Internet of Things, que incluso lo veíamos como algo irrisible hace algunos años de cuando recién se hablaba del concepto de Internet de las cosas y que muchos se reían de quien manejaba este concepto. Bueno, pues este concepto es muy muy importante en este asunto de la industria 4.0 y es la interconexión vía Internet de dispositivos computacionales adheridos en objetos cotidianos, permitiéndoles la recepción y el envío de datos. Esto es más fácil de lo que se ve o se lee como elemento de concepto. El Internet de las cosas es que si tenemos ciertas maquinaria que están ayudando en la producción o tenemos ciertos sistemas de entregas de algún producto o servicio, la interconexión de estos elementos nos ayuda a tener información para tomar ciertas decisiones o por lo menos saber qué es lo que está pasando. En algunas ocasiones cuando di esta conferencia en una universidad les decía, bueno, pues ¿para qué nos serviría ponerle un dispositivo computacional a una escoba? Y algunos de los estudiantes comentaban, bueno, pues para saber dónde la dejaste. Y es muy buena respuesta. Pero otra respuesta también sería el cuántas oscilaciones de la escoba necesitas para cubrir una determinada área en metros cuadrados y medir la eficiencia de tus movimientos o medir la eficiencia de la propia escoba.
Entonces, asunto de Internet de las cosas es lo que nos va a facilitar la información de todo aquel elemento que nos ayude tanto en la producción como en la entrega de un servicio. Y no es tan irrisorio como parece. Esos ejemplos que puse, pues en las universidades resulta bueno, más bien para los maestros resulta un ejemplo muy fácil, muy sencillo, pero da muchísima luz a lo que es el elemento del Internet de las cosas para el concepto Industria 4.0. Integración de procesos. Este elemento de Industria 4.0 es uno de los conceptos que tiene la mayor integración en los procesos y sectores de fábricas para intercambiar información de manera más rápida y eficiente. Es decir, este elemento lo que busca es optimizar recursos y llevar la transformación digital dentro de las industrias a través de compartir información entre departamentos o entre las personas que trabajan bajo un mismo objetivo o buscan una meta en común. La toma de decisiones se vuelve más veloz, es decir, si tienes la información de todas tus áreas, no necesitas hacer juntas de 2-3 horas, juntas gerenciales o juntas de jefes de área o juntas de supervisores, porque la información ya la tienes a través de la integración en tus procesos. Esto sí se antoja muy difícil para aquellas empresas que realmente no tienen un establecimiento de procesos o no tienen documentados ni siquiera sus SOPs o que no tienen sus procesos instructivos o no tienen un sistema o no tienen sistematizadas sus áreas de producción o de servicios. Pero al final de cuentas se tiene que llegar a ello para considerarte o para buscar como objetivo llegar a ser parte de este concepto general de Industria 4.0. Si necesitas empujarte a ti mismo, empujar a tu empresa o empujar a tu pequeño negocio para afrontar este asunto de la integración de los procesos. Viene la integración horizontal, viene la integración vertical. La integración horizontal, voy a hablar muy poco de las dos, pero espero aclararlo. La integración horizontal conecta todos los sectores y sus respectivos sistemas de la cadena productiva de una determinada industria. Y la integración vertical es para la transmisión de información entre todos los niveles jerárquicos de una empresa. La industria 4.0 abraza el concepto de integración vertical. La integración horizontal pues es entre los, digamos, supervisores, entre los jefes de departamento, digamos que los del mismo nivel o incluso entre departamentos aunque no sean del mismo nivel. Y la integración vertical tiene que integrar elementos de comunicación e incluso elementos de proceso desde la más alta jerarquía hasta digamos el operador de línea o los que participan en las áreas de supervisión o los que incluso son parte del equipo de limpieza. Tanto la integración horizontal como la integración vertical tienen sus retos. Sobre todo porque son retos ya de habilidades y competencias personales. Y esta parte de lo de integración horizontal y vertical es la parte más difícil de todos los elementos, porque reside totalmente en la actitud de las personas más que en sus habilidades o sus capacidades técnicas. Hay mucha resistencia y resiliencia cuando se quieren hacer trabajos de integración de procesos, de estandarización de procesos, de hacer los SOPs para que todos hagamos lo mismo y no que cada quien haga lo que quiere o lo que considera que se tiene que hacer.
esperando tener el mismo resultado. Pues obviamente no se va a tener los mismos resultados si se hacen cosas distintas. Y esto en la industria de servicio es todavía más problemático porque, como les decía, son asuntos más de actitudes, de no querer cambiar algo que se viene haciendo de manera igual desde hace 5, 10, 20 años. Y en mi experiencia particular, cuando integré estos elementos a educación, pues la mayor resistencia que tuve fue de los maestros de más experiencia en la docencia, de 20, 30 años en experiencia docente haciéndolo de la misma forma. Cuando lo quisimos cambiar, pues algunos sí les emocionó el asunto, pero algunos otros pues no estuvieron muy contentos con un cambio de paradigma tan drástico, ¿no? La robótica avanzada e inteligencia artificial. Estos son elementos fundamentales en esto de la industria 4.0. La robótica avanzada es una asociación de prácticas de la rama de la mecatrónica y la IT, tecnologías de la información. En esta asociación también participa como elemento de concepto la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es la imitación de funciones cognitivas y de razonamiento propias del ser humano producidas por operaciones computacionales. Los dos anteriores son fundamentales en la industria 4.0 para la toma de decisiones. La hiperconectividad. Este es un término creado en el 2001 que se utiliza para designar los distintos medios de comunicación con los que contamos actualmente, como el correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea, el teléfono y el internet. Yo creo que no hay dudas con esto. En cuanto a la fabricación digital, estos elementos que componen o que son elementos del concepto Industria 4.0 son un conjunto de procesos integrados mediante los cuales se elabora un producto a partir del diseño y modelado del objeto en softwares, los CADs, el análisis del mismo en un programa CAE y la simulación del proceso de fabricación en paquetes CAM y manufactura del producto por medio de algún equipo. Hay muchos softwares, Manufacturing Execution System Softwares, son los MES, que ayudan a las empresas a planear y a monitorear cómo van con sus procesos de producción. Sobre todo la industria maquiladora usa muchísimos estos softwares y permiten la conectividad para la integración en sus procesos tanto horizontales como verticales, para comunicar a todos los involucrados en la cadena de procesos. Estos sistemas, como les comentaba, ayudan a que estos ambientes de producción comuniquen y manden información entre sí, como les decía, de manera horizontal y de manera vertical, para que a la hora de que las mesas ejecutivas tengan que tomar una decisión en base a cantidades de producción o solicitudes de servicio, puedan tomar la mejor decisión en base a la información que los MES proveen. Y esto ayuda el MES en tiempo real para que tengas control de los múltiples elementos de producción. Es decir, que tengas tanto control o por lo menos información sobre tus entradas, sobre el personal, sobre maquinaria, sobre los tiempos en los que la maquinaria lleva funcionando, cuándo es su próximo paro para mantenimiento preventivo, cuándo puedes esperar un paro por mantenimiento correctivo, cuándo puedes esperar a que una
línea de producción se detenga por cuestiones de mantenimiento a los equipos o incluso días libres laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Realidad virtual y aumentada. Estos son realidad virtual y realidad aumentada, son similares pero a la vez son diferentes. En la realidad virtual, una persona es ubicada dentro de un ambiente generado 100% por computadora. Y la realidad aumentada, digamos, es el mundo real, pero con elementos que te agrega un sistema computacional o contenido que agrega un sistema computacional. Es decir, en la realidad virtual estás ubicado en lo que crea la computadora en todo su ambiente. Y en la realidad aumentada estás en tu realidad, pero con elementos que agrega un sistema computacional. Y viene la segunda parte de lo que es Industria 4.0, la implementación y puesta en práctica. Esto es lo más difícil para las empresas de todos los tamaños, pequeños, grandes empresas, incluso para un negocio en pequeño que quiera implementar elementos de este concepto, sería muy provechoso, incluso se pondría muy a nivel para ser proveedor de otras grandes empresas. Lo primero es ubicarnos. Ubicarnos donde estamos parados dentro de la cadena de suministros. Y con esto nos permite enfocar los esfuerzos hacia el cumplimiento de las expectativas del cliente y alcance de los objetivos de la empresa. Como les decía, de todos los tamaños. Debemos tener la capacidad de ser claros en lo que ofrecemos y estar a la altura de la exigencia del mercado. Muchas de las veces ni siquiera tenemos un plan de desarrollo como empresa, nunca le hicimos caso a documentar todo esto para saber dónde estamos parados. Y tenemos que ser claros en lo que ofrecemos para después no meternos en broncas de dar un servicio que ni siquiera estamos capacitados para dar o entregar un producto que ni siquiera tenemos las competencias necesarias para crear ese producto. Entonces debemos saber bien cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros alcances y limitaciones dentro de la cadena de suministro y sobre todo que si vamos a ser proveedores, no confundir a nuestro cliente, porque eso lo único que crea es caos interno por los reclamos entre los empleados o incluso la frustración entre los empleados o los dueños de las empresas. El recurso humano, esto es fundamental en la implementación y es uno de los problemas más grandes con los que se topan los empresarios cuando contratan personal. Es la selección, capacitación y especialización. Se habla mucho de un tema de las habilidades blandas. Y esto es cierto, he estado en ambos lados de la palestra. Por un lado estuve en sistemas educativos a nivel superior, en donde sí es clara y es evidente el cómo fallamos todos, tanto el directivo como el docente, como el estudiante, como el empleador, como los compañeros del empleado. En fin, es un cúmulo de deslinde de responsabilidades y un cúmulo de culpas que al final de cuentas lo único que nos queda es combatirlas desde digamos introspección para poder aportarle algo a nosotros mismos y aportarle algo a la empresa. El perfil del integrante del equipo de trabajo debe contener ciertas habilidades para integrarse de manera efectiva y poder realizar tareas para el alcance de metas y objetivos en común.
El tema es la colaboración. Y es muy muy problemático para las empresas a la hora de abrirse en el tema de colaboración, porque muchos de los empleados, cuando se empieza, y me ha tocado cuando me piden que haga un proceso sobre un trabajador, o que se requiere que este trabajador nos diga qué es lo que hace y cómo lo hace, porque inmediatamente piensa que lo van a relevar, o que lo van a correr, o que van a traer a alguien para ponerlo en su lugar. Y verbalmente una vez me dijo, no, pues es que de seguro van a encontrar a alguien mejor que yo. Y me causó mucha extrañeza, mucha risa, pero también me causó mucha preocupación, porque ese tipo de ambientes laborales lo único que te produce es replicar esa filosofía de que pueden encontrar a alguien mejor, así que mejor no digo qué es lo que estoy haciendo, y si lo estoy haciendo mal, pues mejor que ni se enteren, o mejor ni les digo. Entonces es difícil, pero es necesario hacerlo. Entre esas habilidades, el integrante del equipo debe tener la capacidad de comunicarse en su entorno y fuera de él. Es muy importante para los nuevos entornos laborales el polite way sin caer en el politic way. Me topé con esto cuando empecé a trabajar en esta empresa que me dio la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, con que la forma de comunicarse entre proveedor, cliente, proveedor, sí reducen mucho el asunto del saludo, reducen mucho el asunto de darse las gracias vía correo electrónico, porque sintetizan y hacen más ágil la comunicación, porque para ellos esos segundos que pierdes en leer un saludo tipo correo electrónico gubernamental, pues para ellos es valiosísimo, y un correo electrónico con un simple hola, adjunto la información, saludos, punto, es mucho más importante que esos correos electrónicos que se redactan con primeramente un gusto saludarle y felicitarlo por la excelente labor que ha hecho, y se despide de usted y quedo para sus más apreciables órdenes. Ese politic way creo que ya quedó muy muy descartado en este asunto de la comunicación, pero es importante en el tema de la colaboración que no se pierda el polite way, o que no dejen de ser corteses los miembros de un equipo, o los que trabajan en una misma cadena de procesos. Y esto nos lleva a este asunto del mindset, de cómo le llamamos popularmente el chip que traen integrado. El integrante del equipo debe tener la habilidad de adaptarse y ajustarse a los constantes cambios que demanda el entorno. La industria 4.0 demanda cambios basados en el resultado del análisis de la información proporcionada por los medios informáticos. Si la persona no está dispuesta a cambiar la forma en que viene haciendo su trabajo desde un tiempo determinado, por el simple hecho de que de que no lo hayan capacitado, o le hayan dicho que se hace de esa forma, y cuando quieres llegar y decirle, sabes que ahora lo vamos a hacer de esta otra forma, si la persona no tiene ese mindset o ese chip de cambio, va a ser muy difícil que prospere una implementación o una mejora a los procesos, o focalizarse a una industria 4.0. Tiene que cambiar esta mentalidad de la persona que nos va a acompañar durante todo este proceso, o la persona tiene que adaptarse a todos estos cambios, porque algunos se antojan muy bruscos, algunos no tanto, porque algunas empresas ya trabajan en ciertos elementos de la industria 4.0 y le falta solamente algunos elementos de integración, pero hay otras que lo tienen que hacer desde cero,
Y estas empresas, bueno, más bien los empleados de estas empresas son los que sufren mucho, y sufren más los supervisores o los mandos intermedios, que son los que tienen que lidiar con el jefe que presiona que se implemente y el empleado que no quiere que se implemente. Entonces, lo que yo recomiendo también en este asunto de la integración es la especialización del personal. Los miembros de un equipo se pueden especializar tomando en cuenta sus habilidades natas y adquiridas. Las habilidades natas, pues algunos lo vemos como que, mira, este cuate tiene don de gente, ¿no? Pero estas habilidades también pueden ser adquiridas. Las habilidades de liderazgo, pues no siempre se nace con ellas. Las habilidades de liderazgo también se pueden adquirir con muchísima práctica. Las habilidades de persuasión también se pueden adquirir con práctica. En este contexto, las aportaciones de cada miembro del equipo pueden ser infinitas siempre y cuando se tenga bien definido y delimitado el rumbo, las metas y los objetivos. Industria 4.0 por sí mismo conceptualiza una constante actualización y mejora. A pesar de que existen muchos autores que lo materializan como un concepto teórico, no descartan elementos de actualización y adaptabilidad. Lo más notable de Industria 4.0 es el énfasis que se pone sobre el recurso humano. En este elemento, que es lo de la integración en la parte horizontal y vertical, pues obviamente estamos hablando de los que materializan o los que llevan a cabo estos procesos que tenemos documentados. Como les comentaba también, el mindset es muy importante. La colaboración es muy importante entre los elementos o las personas que integran los equipos o las cadenas de procesos. Por eso la industria 4.0 hace énfasis sobre el recurso humano. Y lo mejor que se puede hacer para esta integración o esta implementación de Industria 4.0 en una empresa es la capacitación. Se tiene que tener personal con esas habilidades de persuasión o esas habilidades de liderazgo para que nos ayuden a poder hacer esta implementación o esta integración de Industria 4.0. En cualquier empresa de cualquier tamaño, no necesariamente tiene que ser así un big concept o un concepto en grande. Esto de la industria 4.0 tiene esa adaptabilidad en pequeño hasta muy grande. Se adapta desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siempre y cuando, como les decía desde un principio, tenemos que ubicarnos en la cadena de suministros. Esto nos va a ayudar a llevarle a nuestro cliente un buen producto, un buen servicio, con ese respaldo de que el ambiente en el que se produjo el concepto repetitivo, ese producto o ese servicio, en un ambiente de industria 4.0. Y por mi parte es todo. Me pueden mandar sus comentarios a mi correo electrónico luismhernandezb@gmail.com, y les agradezco muchísimo su atención. Me pueden invitar también para ampliar mucha de la información. Como les digo, estos libros que me topé tienen conceptualizaciones muy muy amplias, y algunas tienen algunos ejemplos prácticos, como el que les dije, ese de la escoba. Es un ejemplo muy muy sencillo, pero abre mucho la posibilidad de esta implementación de Internet de las cosas. Y el libro del que les platiqué, El Elemento, de Sir Ken Robinson, también tiene muchísima información en cuanto a capacitación y el papel que tiene que jugar en este asunto de la industria 4.0. Por mi parte fue todo y se los agradezco muchísimo.